Bienvenido. Ahora hablaremos de lo que es la integral, también conocido como antiderivación, porque justamente es eso, la integral es el proceso contrario a derivar. Y bueno, esta noche que estamos grabando este video está muy calurosa, es primavera en México y el calor está a todo. No te menciono a qué temperatura estamos porque la desconozco, pero la percepción evidentemente es para estar sudando mucho tiempo. Así que seguramente nos ve sudar y no por la complicación del tema, sino realmente por el clima. Y bueno, nos vamos a enfocar principalmente a lo que es la integral inmediata o mejor dicho integrales inmediatas. Así que si buscas otro proceso, este aún no es el video. Grabaremos otro video donde hablaremos de lo que es la integral por sustitución o también llamada cambio de variable, integración por partes y bueno, lo vas a ir viendo más adelante. Bien, comenzamos. Antes de cualquier cosa hay que definir lo que es la diferencial. Entonces, bueno, aquí tenemos la teoría, lo puedes ir copiando. Dice que siendo y igual a f de x, su diferencial es el producto de la derivada por el diferencial de x. Y bueno, podríamos conocer que tenemos distintas notaciones de derivadas. Entonces, para nosotros, la derivada de una función también es igual a f' de x. Recordemos que también esta es otra notación de derivada. Es el producto por la diferencial de x. Entonces, ojo, cuando veas esto en una función, te está diciendo que esta función que estás viendo antes de esto ya fue derivada con respecto a x. Ya definiendo lo que es la integración o también llamada antiderivación, es el proceso con el que se determina el conjunto de todas las antiderivadas, aunque también las conocemos como primitivas, de una función dada. Entonces aquí tenemos la forma de presentar la fórmula. Entonces, en el momento que tú veas este símbolo, que significa que vamos a integrar o antiderivar de una función como tal, y observemos que es la diferencial de x. Recordemos que esta parte es la que nos indica que esta función fue derivada con respecto a x. Entonces vamos a proceder a integrar, es decir, a revertir el proceso de derivación. De esta manera obtenemos lo que es nuestra función primitiva. Observa algo, aquí tenemos una f minúscula, aquí tenemos una f mayúscula. Entonces retomamos, esa es nuestra función primitiva y siempre le vamos a poner más c, que implica que existió o existe una constante. Ahora que veamos los ejercicios, te darás cuenta por qué debemos siempre poner la constante. Vamos ya con lo que son las integrales inmediatas, como te habíamos dicho al principio de este video. Y bueno, las fórmulas a utilizar ahí las tenemos. Cuando tengamos directamente el símbolo de integración con la diferencial de x, el resultado directamente será x más c. Cuando tengamos la integral de una constante por la diferencial de x, esto se asume de la siguiente manera. La constante la podemos sacar, aquí como lo vemos, y tener directamente la integral del diferencial de x. Es decir, observa que llegamos a este punto, entonces esta constante se multiplicará por el resultado, que sería x más la constante de integración. Esa c en la fórmula o en la forma de la fórmula, viste que le pusimos solamente constante, pero también se denomina como constante de integración. Lo que pasa es que por cuestiones prácticas, simple y sencillamente le llamamos constante. Y bueno, cuando tengamos la integral de varias funciones en suma o resta de la diferencial de x, esto equivale a integrar cada una de estas funciones. Vamos con la fórmula que tal vez sea la más básica de todas. Entonces tenemos la integral de x elevada al exponente n multiplicado por la diferencial de x. Esto es igual a esa x con exponente n más 1. Esto va a ser permanente, siempre será más 1. Dividido todo esto entre n más 1 y evidentemente más c.
Pero hay una condición, por eso lo vemos aquí con n diferente de menos 1. Entonces vamos a señalar esta como la fórmula que vamos a estar utilizando seguramente con mayor frecuencia. Entonces ponle mucha atención a esta parte. Bien, ¿por qué diferente de menos 1? Lo vamos a ver en un ejercicio, pero cuando tengamos la integral de x elevada a la menos 1, es decir, justamente lo que no se debe de hacer aquí o lo que no debemos de considerar aquí, en esta fórmula sí la estamos considerando. Bueno, diferencial de x, esto es igual, lo podemos ver también de esta forma como diferencial de x dividido entre x. Esto evidentemente tiene que ver con lo que es la ley de los exponentes, pero bueno, esa es harina de otro video. De esta manera tenemos que el resultado será logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Y bueno, en las trigonométricas vamos a tener más, pero estamos poniendo solamente 2 en este video. Entonces tenemos la integral del seno de x es igual a menos coseno de x más c. De la misma forma, la integral de coseno de x, diferencial de x, es igual a seno de x más c. Estos prácticamente no hay necesidad de hacer ejercicio en este momento porque es tal cual. Te ponen la integral del seno de x, resultado inmediato, menos coseno de x más c. Entonces, ¿por qué se les llama integrales inmediatas? Porque no requieren de ningún otro proceso. De la fórmula pasamos prácticamente al resultado. De ahí el nombre de inmediata. Veamos lo siguiente para comprobar que regresamos a una función primitiva. Aquí observa que es f mayúscula. Estamos diciendo que esa es la primitiva. Entonces, para comprobar que la integración es el proceso contrario a la derivación, vamos entonces primero, solamente en esta ocasión por hacer un ejemplo, esta función la vamos a derivar y después vamos a hacer el proceso contrario para verificar que regresamos. Entonces, sea f mayúscula de x igual a x cúbica más 2x menos 5, vamos a derivar. Vamos a esta parte. La derivada de y, evidentemente con respecto a x, que ya lo veíamos, esto es igual a lo siguiente. Recuerda la fórmula de derivación, lo tenemos en otro video, pero para rápido, el exponente pasa como coeficiente. Si hubiera otro número como coeficiente, el exponente pasaría a multiplicarlo. De esta manera tendríamos 3x, le restamos 1 al exponente, entonces tendríamos lo siguiente, 3x al cuadrado más 2. Observemos, la derivada de esto es 2 y la derivada de toda constante es 0. De esta manera, dy simplemente lo tendríamos así. Este diferencial de x está dividiendo, pasaría del otro lado multiplicando. De esta manera tendríamos 3x al cuadrado más 2 por la diferencial de x. Ponemos los paréntesis porque esto está afectando absolutamente a todo esto. Bien, ahora vamos a proceder a hacer lo contrario. Esta ya es la derivada, por lo tanto tendríamos lo siguiente. Integral de 3x al cuadrado más 2 por la diferencial de x. Observemos lo siguiente. Tenemos primero esta forma. Tenemos varias funciones por la diferencial de x. Entonces tendríamos la integral de 3x al cuadrado diferencial de x. Tenemos un más. Integral de 2 diferencial de x. Bien, procedemos a esto. En esta parte observa que tenemos una combinación de una constante, pero la que vamos a utilizar principalmente es esta fórmula. Por lo tanto tendríamos esto, 3, observemos que vamos a hacer con la x, al exponente le vamos a sumar 1, entonces x
tenemos este 2, que es n, como lo podemos observar, más 1. Esto sobre n más 1. O sea, prácticamente esto que tenemos aquí se repite en la parte de abajo. 2 más 1. Más, observamos algo, tenemos una constante directamente. Es esta forma, como lo habíamos mencionado. Entonces la constante se multiplica con x. De esta manera tendríamos 2x. Me dirás, ¿dónde está la c? En este momento la vamos a poner. Según los procesos o el profesor que te lo enseñe, suele poner la c posiblemente antes o hasta el final. En lo personal siempre prefiero ponerla al final. Entonces continuamos. Esto es igual, vamos a simplificar, tendríamos 3x, 2 más 1 en el exponente es 3. De esta manera en la parte de abajo 2 más 1 es 3. Esto evidentemente se me hace 1 simplificándolo, más 2x. Y una vez que hemos simplificado nos quedará x cúbica más 2x. Como ya no tengo ningún otro proceso que me indique que integro, entonces agregamos el más c, que es la constante de integración. Y como podrás observar, hemos regresado a la primitiva, que es justamente esta que tenemos aquí. Entonces observamos lo siguiente. Regresamos a x cúbica, x cúbica. Regresamos a 2x, a 2x. Y como en ocasiones podrá ser un misterio, por decirle de alguna forma, a la constante que teníamos, por eso se agrega simplemente c, que en este caso fue menos 5. ¿Se puede calcular la constante de integración? Claro que se puede calcular, solamente necesitamos conocer el valor de esa función cuando pasa por un punto, pero ese será motivo de otro video. Este solamente fue un ejemplo de por qué se denomina antiderivación a lo que es la integración. Entonces solamente en este ejemplo es que derivamos algo y después integramos. Ahora sí, en lo sucesivo haremos ejercicios directos de integración. Sin embargo, te voy a explicar y justificar por qué ciertas fórmulas. En este sentido, empezamos por la primera. Y tiene que ver, repito, con lo que son la ley de los exponentes. Entonces, tener la integral con el diferencial de x de forma directa, esto equivale a tener la integral de 1 por la diferencial de x. Y recordemos que si multiplico 1 por diferencial de x es directamente diferencial de x. Pero bueno, ¿de dónde sale este 1? Simple y sencillamente esto es similar, y retomando lo que es la ley de los exponentes, si nosotros tenemos una base elevada a la potencia 0, recordemos que automáticamente como resultado es 1. Entonces, repito, explicando esta fórmula, esto es lo mismo a tener la integral de x a la 0 por la diferencial de x. Entonces, utilizando esta fórmula que ya tenemos señalada con rojo, con un marco, entonces sería la solución la siguiente. X a la 0 más 1 sobre 0 más 1. De esta forma tenemos x, 0 más 1, pues es 1 sobre 1. Pero recordemos que el exponente 1 no se expresa. Vamos a continuar en esta parte de abajo. Entonces simple y sencillamente queda x, y la división entre 1 siempre nos dará lo mismo de arriba. De esta forma, recordemos que cuando integramos y terminamos de integrar, agregamos el más c. De esta manera, puedes observar que partimos de aquí para llegar a esto, que precisamente es esta parte que tenemos.
Ahora, de la misma forma, tenemos la segunda fórmula. Vamos a ponerle ya un valor a la constante. Integral, no sé, se me ocurre un 7. 7 diferencial de x. Esto es igual. Recordemos que podemos sacar la constante de la integración. Sería de la siguiente forma. 7 integral de la diferencial de x. Y retomando que la integral por la diferencial de x directa simple y sencillamente es x. Entonces tendríamos 7x y cuando terminamos le agregamos más c. De esta forma estás viendo la comprobación que tenemos aquí. Y bueno, en el ejemplo anterior ya vimos esta fórmula, evidentemente esta estamos usando. Vamos a explicarte el porqué de esta parte y bueno, es un caso especial. Si yo tuviera el caso de integral de x a la menos 1 diferencial de x y quisiera utilizar esta fórmula, quedaría de la siguiente manera. Tendríamos x a la n más 1, pero n vale menos 1. Menos 1 más 1 sobre n más 1, retomando n vale menos 1 más 1, aquí me queda x, menos 1 más 1 es 0, aquí no hay problema, pero en la parte de abajo sí. ¿Por qué? Porque tendríamos menos 1 más 1 es 0, entonces recordemos que dividir entre 0 implica una indeterminación, por lo tanto no podría utilizar esta fórmula cuando tengamos este caso. He ahí que si existe este caso, simplemente el resultado será logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. Y como habíamos dicho, estas fórmulas no requieren mayor explicación porque son tal cual directas. Ahora resolvamos algunos ejercicios propuestos. En este caso tenemos esto y que procederíamos a observar que tiene esta forma y a descomponer según se requiera. En este sentido tendríamos la integral de 5x al cuadrado diferencial de x, sigue un más, la integral de 3x diferencial de x menos la integral de 4 diferencial de x. Bien. Podemos hacer esto o saltarnos este paso y llegar a lo siguiente. Es decir, simplemente pondríamos 5x. Recordemos que al exponente se le suma 1 sobre 2 más 1. Recordemos que esto que tengo aquí se repite en la parte de abajo. Más 3x. Aquí aparentemente no hay exponente, pero si lo hay, es como si tuviéramos un 1. Le sumamos 1 de la fórmula. Esto sobre 1 más 1. Sigue aquí un menos. Entonces recordemos que tenemos la integral de una constante. La integral de una constante. Entonces a esa constante le agregamos simple y sencillamente la x. De esta manera tendríamos 4x. Sigo simplificando. Esto es igual a 5x al cubo sobre 3. Bien, no puedo simplificar el coeficiente de arriba con el de abajo. Entonces quedará tal cual. Más 3x al cuadrado sobre 2. Ocurre exactamente lo mismo. No hay forma de simplificar la fracción que nos resulta. Menos 4x. Y como ya nada me indica que tengo que hacer otro proceso, en ese momento le agrego el más c. Vamos con un ejercicio que tiene que ver con una raíz cúbica. Este es un caso que pareciera especial, pero no. Simple y sencillamente, si aplicamos la ley de los exponentes o una conversión de radicales
a exponentes, podemos ocupar nuevamente esta fórmula. De esta manera, esto equivale a tener la integral de x. Aquí recordemos que es como si tuviéramos un 1 como exponente y lo que es el índice de la raíz va en la parte de abajo. De esta manera, de tener una raíz cúbica, la hemos convertido a un exponente en forma de fracción. Evidentemente aquí por la diferencial de x. Ahora procedemos a dejar la x con su exponente, que es un tercio, le sumamos 1 y esto se divide entre un tercio más 1. Bien, pero como tenemos tercios, vamos a hacer lo siguiente. Un tercio más este 1, que es un entero, ¿cómo lo representaríamos como tercios? Simple y sencillamente como 3 tercios. Retomamos que 3 entre 3 es 1, no estoy alterando nada. Ahora aquí un tercio más, evidentemente estos 3 tercios. Continuamos en la parte de abajo. Esto es igual a x a la 4 tercios sobre 4 tercios. Simplificando, observa algo muy interesante. Esto ya lo tenemos como fracción y en la parte de arriba prácticamente es una parte entera. Entonces a la parte entera le agregamos un 1 debajo para que tengamos dos fracciones. Y ahora sí aplicamos algo que se denomina o recibe el sobrenombre de ley del sándwich o ley de la oreja. Multiplicamos extremos por extremos y quedarán en la parte de arriba, medios por medios y quedarán en la parte de abajo. Observa la forma que toma, por eso es que se le denomina también como ley de la oreja. Entonces este 3 multiplicará a x a la 4 tercios, 3 que multiplica a x a la 4 tercios, sobre 4 por 1, 4 y queda en la parte de abajo. De esta manera, continuamos simplificando así. Tendríamos 3, recordemos que la parte de abajo es el índice de la raíz, raíz cúbica de x, y la parte de arriba quedará como exponente de la x dentro del radical. Entonces queda en la parte de abajo. Prácticamente ya así podríamos dejarlo. Sin embargo, podrían pedirnos una mayor simplificación. Y vamos a ver en qué consiste esta mayor simplificación. El 3 no cambia, pero bueno, cuando el índice de una raíz es menor que el exponente que tenemos dentro de la raíz, lo que verificamos es cuántas veces cabe el índice en el exponente que tenemos por dentro. Entonces, 3, ¿cuántas veces cabe en este 4? Cabe una vez. Por lo tanto, los enteros los vamos a sacar de la raíz como x, y bueno, como cupo una vez, podríamos decir que le ponemos el 1, pero recordemos que no se expresa. Está, pero no se expresa. De esta manera tendríamos raíz cúbica de x, como 3 cupo una vez en 4, ahora vamos a ver cuántos sobraron. Cupo una vez y sobró 1, entonces aquí es como también si tuviéramos un exponente 1, pero recordemos que no se expresa. De esta forma, tener raíz cúbica de x a la cuarta equivale a tener a x multiplicando por la raíz cúbica de x. Bien, recordemos que el 4 sigue en la parte de abajo. Y ahora sí, ya para concluir, le agregamos más c. Repito, podríamos haberlo dejado aquí y simple y sencillamente agregarle la constante de integración. El siguiente ejercicio tenemos una combinación de funciones. Entonces es el motivo y el pretexto ideal para hacer esa combinación y poner en práctica varias de estas fórmulas. Entonces procedemos, repito, para evitarme estar poniéndole a cada uno el símbolo de integración, me voy directamente a la fórmula. De esta manera tendríamos 5x 4 más 1, como lo estamos observando aquí, esto dividido entre 4 más 1.
más 7x2 más 1 dividido entre 2 más 1 menos, y tenemos la integral de seno que observamos que es menos coseno. Entonces, ojo, este menos es directamente este, pero al aplicar la fórmula nos topamos con otro menos que está aquí. Menos coseno de x. La integral de seno es menos coseno de x. Más, y recordemos que aquí es x, el exponente de adentro es un 1, el índice de afuera en una raíz cuadrada siempre es 2. Recordemos que estamos aplicando otra vez esta fórmula, le sumamos un 1, pero ese 1 convertido en medio será 2 medios. De esta forma tendríamos un medio también abajo más 2 medios. Bien, continuamos en la parte de abajo de la siguiente forma. Aquí tendríamos 5x, 4 más 1 es 5, sobre 4 más 1 que también es 5, más 7x al cubo sobre 3, 2 más 1 es 3, 2 más 1 es 3. Y aquí aplicamos ley de signos. Menos por menos es más, coseno de x más x, un medio más 2 medios son 3 medios sobre 3 medios. Como todavía no he terminado, no le agrego el más c. Sin embargo, podrías hacerlo, no pasa nada. Lo vamos a agregar en este momento, pero no pasa nada si no lo agregas todavía. Y lo puedes agregar al final. Eso sí es importante. Al final siempre le vamos a agregar ese más c. De esta manera observamos que este 5 entre 5 se hace 1. Por lo tanto, nos quedará simplemente x a la quinta. Aquí no se puede simplificar el 7 con el 3, por eso nos queda como 7 tercios de x cúbica o simplemente como 7x cúbica sobre 3. Es válido de ambas formas, más el coseno de x. Y bueno, observemos algo que habíamos mencionado. Aquí esto ya está como fracción y esto como parte entera. A la parte entera le agregamos un 1 debajo y aplicamos lo que es para nosotros ley del sándwich o de la oreja. Extremos por extremos y van arriba. Esto implica más 2x a la 3 medios sobre los medios van abajo. 3 por 1 es 3. Bueno, ya le había puesto más c, por eso voy a seguirle con más c. ¿Qué sigue? Simplificar esta parte. Entonces, recuerda algo, tuve 3 medios, el índice de abajo, recordemos que es evidentemente el índice de la raíz, por lo tanto tendríamos una raíz cuadrada y el número de arriba es el exponente que tenemos por dentro de la raíz. Entonces tendríamos este caso. Ahora continuemos. Aquí ya no hay nada que hacer, se deja tal cual. Más 7x cúbica sobre 3 más el coseno de x. Y retomemos. Aquí la raíz cuadrada es como si tuviéramos un 2 como índice en esta parte. No se expresa en la raíz cuadrada, pero está. ¿Cuántas veces cabe el 2? En este 3 cabe una vez. Entonces las veces que quepa queda por fuera la x. 2x. Las veces que quepa evidentemente es el exponente. Recordemos que sería un exponente 1, pero no se expresa. Está, pero no se expresa. Entonces raíz cuadrada de... ¿Cuántos nos sobraron? Nos sobró 1, entonces ponemos también x a la 1. Reiterando que el exponente 1 no se expresa, lo dejamos así tal cual. Esto sobre 3 más c. Y bueno, como puedes observar, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos un 3 como denominador, otro 3 como denominador, y los demás no lo tienen. ¿Qué podríamos hacer si es que así lo decides? Simple y sencillamente ocupar
lo que es suma y o resta de fracciones con distinto denominador para dejarlo con un solo denominador. En este ejercicio no lo vamos a hacer, pero evidentemente lo puedes hacer. Mientras tanto, vamos a dejar este ejercicio hasta aquí. Bueno, no nada más el ejercicio, el video lo vamos a dejar hasta acá. Recuerda que solamente hemos visto lo que son integrales inmediatas. Estate al pendiente de los demás procesos de integración, porque no todos son tan sencillos, tampoco son difíciles, pero simple y sencillamente requieren en ocasiones de otro proceso, de alguna conversión. Pues, si te ha servido este video, no te olvides de comentarnos, de compartir, de darle manita arriba, de activar la campanita. No te olvides de eso, para que cuando subamos más contenido seas de los primeros en saber que hay un nuevo contenido de nuestro canal. Y recuerda que al compartir, vernos, nos haces crecer para estar subiendo más contenido en este canal que es tu canal. Hasta pronto.